Soy Sabrina, soy maestra de la Escuela 12 del Distrito Quinto. Es una escuela que está en la Villa 21, en Barracas. Además, formo parte de La Andariega, que es una casa cultural, y pertenezco a la Corriente Popular Juan Azurduy. Yo soy Joaquín, soy maestro de la Escuela 11 del Distrito Quinto de la Villa 21-24. Formo parte de la agrupación Simón Rodríguez, que también es parte de la Corriente Popular Juan Azurduy. Estamos en la Escuela 11 del Distrito Quinto, una de las escuelas de la Villa 21-24. La Simón Rodríguez es una agrupación de docentes y de estudiantes, futuros docentes, que entendemos la educación como un campo de disputa y que creemos que como educadores tenemos que estar en las aulas, en las calles, en los territorios y en los sindicatos con una misma perspectiva común, que es una educación para y por el pueblo. La Andariega es una casa cultural que está acá en la Villa 21-24. Es una casa donde trabajamos con niños, niñas, jóvenes, con adultos y adultas, específicamente con mujeres. Tenemos espacios que tienen que ver con lo escolar, de apoyo escolar y de apoyo a las trayectorias de cada uno de los niños y las niñas y los jóvenes. Y también espacios culturales donde tratamos de que haya una formación integral de la niñez, de la juventud, donde podamos encontrarnos y podamos tener una casa abierta también a los barrios, al barrio y a las distintas propuestas de las familias. Entre la agrupación docente estudiantil Simón Rodríguez y la Casa Cultural Andariega construimos una perspectiva de maestros y maestras populares, entendiendo que, como decía Coque, el trabajo en el territorio, en las calles, en las aulas y en los sindicatos es todo un mismo laburo al que tenemos que apostar y el que construimos todos los días. Como Corriente Popular Juan Azurduy estamos en la construcción de una educación pública y popular. Sabri y yo y otro colectivo de compañeras y compañeros estamos construyendo la perspectiva de nuestros populares en la Villa 21-24, este barrio donde nos encontramos, donde está ubicada esta escuela. La Villa 21-24 es uno de los tantos barrios no urbanizados y vulnerados de la ciudad de Buenos Aires. Tiene alrededor de 60.000 habitantes, es uno de los más grandes y quizás como todas las villas cuenta con una serie de necesidades básicas insatisfechas por parte de la población. Nuestros alumnos, nuestras alumnas, los pibes, las pibas con las cuales laburamos y sus familias muchas veces no tienen acceso a agua potable todos los días, no tienen acceso a gas natural, no tienen acceso a cloacas, no tienen acceso a luz. A la vez es un barrio que cuenta con un hacinamiento poblacional muy alto, es decir, en una casa muy pequeña pueden vivir una familia, dos familias, tres familias enteras. Este barrio, particularmente la Villa 21-24, se le agrega un problema mayor, que es que linda con el riachuelo. El riachuelo es el río que bordea parte de la ciudad de Buenos Aires y que es una gran cloaca de desperdicios, de desechos, tanto que producimos todos y todas, pero también de desechos industriales de fábricas que quedan en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, lo cual genera, más allá de todos los problemas básicos que hay en una villa, una serie de problemas más que se generan en la salud por estar permanentemente en contacto con agua contaminada y basura del mal estado. Sí, en nuestro barrio también el acceso a una vivienda digna, el acceso a los servicios que quizás en el resto de la ciudad de Buenos Aires están disponibles son mucho más escasos. En la Villa 21-24, como decía Foc, hay muchísima gente que vive y es una de las villas más antiguas también. Hay muchas generaciones de familias que viven acá hace muchos años y se genera algo también de la pertenencia al barrio que es bien interesante porque tiene, como ya dijimos, muchos años de construcción y muchos años de organización también. Otra de las vulneraciones o de las cosas que podemos señalar es que en las escuelas donde nosotros estamos y nosotras estamos, son muchos los niños y las niñas que hay en cada aula porque no son tantas las escuelas como debería haber para cantidad de habitantes. También esto se ve de manera muy marcada en el nivel inicial. Los niños y las niñas más pequeñas que tienen que ir a los jardines a nivel inicial no tienen vacante porque no hay casi jardines en el barrio, lo cual hace que después el comienzo de la escuela primaria sea mucho más complejo. El acceso a la salud también es de la misma manera, hay muy pocas salas, muy pocos espacios donde se pueden atender nuestras familias y los vecinos y vecinas, con lo cual es también muy complejo el acceso a la salud pública.
Nosotros planteamos que este es uno de esos barrios a los cuales el Estado nunca llega. No llega porque, como decía Sabrina, no hay educación o no alcanza la educación, no llega porque no hay o no alcanza la salud, pero a veces nos damos cuenta que el Estado sí llega. En este momento son 4 las fuerzas represivas que actúan en el barrio. No solo está la Policía Federal, sino que también está la Policía de la Ciudad, la Prefectura y la Gendarmería. Es decir que muchas veces el Estado propone para estos barrios, por un lado, el abandono sistemático, por otro lado, la falta de trabajo, la falta de condiciones, y por otro lado, la permanente represión a los habitantes que viven acá. En particular, estamos en un contexto social y político bien complejo, en donde hasta el presidente de nuestro país está dando el aval para que las fuerzas represivas actúen sobre los barrios, sobre nuestros niños y niñas, sobre nuestros jóvenes. Y sin ir más lejos, estamos viviendo casos cotidianos, casos que se dan prácticamente todos los días, donde las fuerzas represivas torturan, golpean, entran a las casas de las familias en orden de allanamiento, simplemente porque está avalado, simplemente porque está permitido, porque hay una visión desde el gobierno de que eso es lo que se debe hacer en los barrios populares, reprimir y atacar a la gente que vive en estos barrios. En este contexto, en este barrio, nuestro colectivo entiende que es fundamental el trabajo en las escuelas públicas, estatales. Entendemos que muchas veces las escuelas pueden ser lugares tradicionales, pueden ser lugares donde hay reglas estancas que cuesta mucho transformar, pero nosotros entendemos la escuela pública y la educación como un terreno de disputa y como una usina de transformación social. Entendemos que somos los docentes, somos las docentes quienes hacemos a la escuela todos los días, y entendemos que la escuela sigue siendo el lugar legitimado a donde pasan todos nuestros pibes y todas nuestras pibas, y que regalar este terreno de construcción a seguir reproduciendo un status quo que le dice a esos chicos y a esas chicas que van a ser o delincuentes o que van a ser villeros toda la vida o que van a ser la paria social que no va a entrar en un trabajo digno, no lo queremos, no queremos que se reproduzcan las escuelas. Por eso trabajamos todos los días con el guardapolvo en el barrio, intentando, construyendo que la escuela no sea lo impoluto, lo blanco, lo que queda aislado, lo que no tiene nada que ver con el territorio donde está anclado. Para nosotros la escuela tiene que ser territorializada, para nosotros construir una educación pública y popular en la escuela pública tiene que ver con decir que esta es una escuela villera, que esta es una escuela en la Villa 21 y que así como enseñamos matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, también enseñamos a vivir dignamente, también enseñamos a organizarnos colectivamente, también enseñamos que si nos quedamos esperando a que los derechos nos lluevan o que un puntero nos dé algo, no va a pasar nunca, y así como otros se organizaron en otro momento y lograron que la última dictadura militar en la Argentina no erradique el barrio, porque se organizaron y salieron a luchar y por eso hubo compañeros y compañeras desaparecidos en el barrio, hoy todavía nos tenemos que organizar para, por ejemplo, combatir el dengue, que es una enfermedad que atraviesa este barrio por la cercanía que tiene con el riachuelo. Nos tenemos que organizar para conseguir la urbanización definitiva del barrio. Nos tenemos que organizar para conseguir que las fuerzas de seguridad cumplan con su deber de cuidarnos y no sigan matándonos o dejándonos a la intemperie cuando hay un problema. Entendemos que en este espacio tenemos que dar las herramientas para que nuestros pibes y nuestras pibas puedan constituirse como sujetos críticos y transformar esta realidad neoclasista. Sí, y en términos de lo pedagógico, de esto que mencionaba Joaquín, en torno a lo que también se enseña en nuestras escuelas, no nos podemos olvidar que tenemos que construir una educación popular, una educación que permita transformar la sociedad y una educación feminista, una educación que nos permita volver a pensar los derechos de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes. Cuando decimos que enseñamos para organizarnos, también nos organizamos cada vez que hay un caso de violencia de género en nuestro barrio, en nuestras escuelas, en nuestros espacios de trabajo. Nosotros y nosotras estamos en una profesión donde hay muchas compañeras mujeres, la docencia tiene muchísimas maestras y entendemos que también es ahí donde hay que dar una disputa y donde tenemos que construir una educación feminista. Como maestros y maestras populares, uno de los pilares fundamentales que también abordamos tiene que ver con la educación sexual integral, que en nuestro país está amparada, reglamentada por una ley desde hace algunos años, y todos los días damos la disputa dentro de las aulas sobre lo que debería enseñar
enseñarse en torno a la educación sexual integral, los saberes que tenemos que tener, y no solamente los saberes, sino de qué manera podemos disfrutar y de qué manera podemos transformar esta sociedad patriarcal y poder transformar con esas niñas, esos niños y esa juventud la sociedad que realmente queremos, una sociedad de iguales, una sociedad que no tenga privilegios de los hombres por sobre las mujeres. Entender que nuestro rol es enseñar unos contenidos curriculares que son los culturalmente válidos, los hegemónicos, que muchas veces tienen que ver con lo occidental, lo blanco, lo burgués. Esas cosas que se enseñan en todas las escuelas por orden estatal. Y si bien nosotros creemos que hay que enseñar esos contenidos, porque nos parece que tienen que ser conocidos por nuestros alumnos y nuestras alumnas para poder aprenderlos, criticarlos y transformarlos, en nuestras escuelas también lo que hacemos es decir que esa es una parte del saber, que esa parte del saber es el saber hegemónico, pero que necesitamos que en nuestras escuelas se pongan en juego otros saberes y otros conocimientos que no solo no son los hegemónicos, sino que muchas veces son los silenciados por el mismo Estado y sobre todo por el gobierno de hoy en día en la Argentina, y tiene que ver con los saberes que circulan permanentemente en un barrio como la Villa 2124. Saberes que están ligados a las comunidades guaraníes, origen de la mayoría de las familias de este barrio, saberes populares que muchas veces parece que tienen que quedar de la puerta de la escuela para afuera. Nosotros a todo este saber, al idioma guaraní, a su cultura y a todo lo que pasa en el barrio, queremos hacerlo parte de la escuela y queremos que también se constituya como un saber para que el día de mañana deje de ser silenciado y pueda también dejar de ser este saber contrahegemónico y pasar a tomar un lugar predominante, digamos, en cómo se considera el conocimiento. Estamos en la Casa Cultural Landariega, la Villa 2124, y un poco para contar qué actividades hacemos acá, cómo laburamos. Antes, hace un rato decíamos que trabajamos según los ejes, ¿no? Con los niños, las niñas, con los jóvenes, con las jóvenes y con las mujeres. En Landariega tenemos talleres vinculados a lo escolar, a acompañar las trayectorias educativas de los niños, las niñas y los jóvenes. Hay talleres de arte, hay talleres vinculados también a la alfabetización, esto es al aprendizaje de la lectura y la escritura, porque creemos que es fundamental para nuestros niños y nuestras niñas que puedan acercarse a la cultura escrita, que puedan tener la herramienta del poder decir y del poder escribir y poder leer. Entonces, los espacios de alfabetización son cotidianos, son semanales, y también tenemos 2 espacios a principio de fin de año para acompañar el proceso de los niños y las niñas cuando tienen que pasar de grado. Esas instancias se llaman campañas de promoción acompañada, y son también fundamentales para acompañar esas trayectorias. Luego hay talleres que tienen más que ver con lo cultural, talleres de música, de circo, de teatro, y un fuerte espacio vinculado a las mujeres, en donde nos encontramos y nos preguntamos qué nos pasa por ser mujeres y cómo poder transformar todo eso, y organizándonos también lo que tiene que ver con lo productivo, con poder sacar algún mango más para lo que tiene que ver con la vida de las mujeres, y también nos estamos organizando para ir al Encuentro Nacional de Mujeres en octubre. Muchas veces nuestros pibes, nuestras pibas vienen de familias donde no hay un solo libro. Eso obviamente que tiene que ver con las condiciones materiales de esas familias y las condiciones de las casas, donde no hay lugar para el ocio, para la recreación, para el desarrollo intelectual. Lamentablemente, muchas veces los chicos y las chicas entran en contacto con la cultura escrita cuando vienen a la escuela o cuando vienen a un espacio como este, que es Landariega. Y por eso en nuestras escuelas, en las escuelas villeras, muchas veces tenemos niños y niñas que no tienen una trayectoria escolar, digamos, como debería ser, o como se la considera siempre, que es que un niño tiene una edad escolar y va a un determinado grado. Y en la Argentina, a los 5 años empieza primer grado y a los 12 años termina la escuela primaria en séptimo. Nuestros pibes, nuestras pibas muchas veces abandonan la escuela, faltan muchísimo por mismo las condiciones del barrio, porque cuando llueve no se puede transitar 2 pasillos y cada lluvia significa una falta. Y muchas veces nos pasa que nuestras pibas y nuestros pibes terminan muchos años sin poder cumplir con los contenidos que las escuelas les exigen para poder pasar de grado. Si bien eso no parece una problemática mayor dentro de la falta de urbanización y las condiciones básicas de vida, sí implica algo muy grande, que es que cuando un niño o una niña repite el grado y no puede completar su trayectoria escolar,
carga con la estigmatización y con el peso de ser repitente, de tener más edad de la que debería tener, y en este barrio la gran mayoría, la enorme mayoría de los pibes y las pibas no terminan el secundario, o lo terminan en unas condiciones bastante malas, o lo termina muy lejos de tener la edad que se estima, que es 18 años. Buscar un espacio de sostén de las trayectorias escolares tiene que ver con garantizar que nuestros pibes y nuestras pibas puedan transitar una trayectoria digna, donde puedan cumplir con los contenidos, donde puedan aprender lo que tienen que aprender y que no tengan que arrastrar esa carga social de haber sido los que no pudieron. Esos sujetos y esas sujetas que permanentemente son expulsados del sistema público por no corresponder con el ideal de alumno o de alumna. Nosotros lo que planteamos es que no hay ideal de alumno o de alumna, nuestros pibes y nuestras pibas son nuestro ideal, porque son los sujetos reales con los cuales trabajamos, y que a partir de ahí tenemos que ponernos a pensar y a garantizar que puedan desarrollar su primaria, su jardín o su secundaria como debe ser. Por eso que acá en Landariega una de las cosas que más intentamos es no solamente acompañar esas trayectorias, sino que tengan un espacio donde encontrarse de otra manera también con el estudio. Uno de los pilares que tenemos en nuestra práctica es la idea de infancia digna o infancias dignas. Quizás esta idea y esta práctica surge después de un hecho que nos marcó a fuego a quienes trabajamos en estas escuelas y en este barrio. A fines del año 2014, 29 de diciembre, hubo una pelea en el barrio, una típica pelea que lamentablemente en este caso entre dos vecinos terminó dirimiéndose a los tiros. Si bien hubo denuncias para que alguna de las fuerzas de seguridad intervengan y no generen mayores problemas, se generó una zona liberada, es decir, ninguna de las fuerzas de seguridad estuvo ahí garantizando que no haya más violencia, y una de esas balas dentro de la pelea le perforó el estómago a Cintia Ayala. Cintia muere en el acto y Cintia es una niña, en ese momento tenía 9 años, era alumna mía y de otras compañeras de Landariega y de la Simón. Y ese día, a partir del asesinato de Cintia, pudimos evidenciar más descarnadamente que nunca las múltiples violencias que operan en el barrio. Hablábamos de una violencia sobre todo hacia la niñez y un descuido hacia la niñez, en un momento en el cual muchas veces se quiere pensar que los chicos, las chicas, los jóvenes, las jóvenes son peligrosos. Nosotros reafirmamos que están en peligro. Cintia muere por desidia del Estado, Cintia muere por olvido de estos barrios. Y el asesinato de Cintia, que está buenísimo decirlo, tal vez nos pega porque es una alumna que tuvimos en el aula, en el patio, en los pasillos. No es un caso aislado porque se suma al de Kevin, al de Ulises, al del Paragüita y al de un montón de personas y de niños y de niñas que por acción de las fuerzas represivas, es decir, porque fueron asesinados por la gendarmería o por la prefectura o por la policía, o por omisión o por haber generado zonas liberadas, siempre terminamos contando las víctimas para el mismo lado. El trabajo que hicimos en torno al asesinato de Cintia y sobre todo mostrando quién era ella y qué hacía todos los días, nos llevó a hablar de infancia digna, de pensar sobre todo qué barrio queremos, qué infancia queremos y qué cosas sabemos que no pueden ni deben pasar más y qué cosas vemos todos los días en el barrio que tenemos que seguir generando, construyendo. Quizás esto nos queda por fuera cuando presentamos nuestro barrio, el barrio donde laburamos todos los días, que solemos presentar todas aquellas cosas que faltan. Está buenísimo decirlo, y tal vez lo decíamos cuando hablamos de la cultura popular que tiene el barrio, que en el barrio pasan un montón de cosas maravillosas. Hay una solidaridad, hay un compañerismo, hay un vínculo entre vecinos y vecinas muy bueno. Cuando hablamos de infancia digna, hablamos de qué futuro queremos, en donde esos niños y esas niñas sean los protagonistas y los constructores de ese futuro. El concepto de infancias dignas me parece que en su momento fue un desafío enorme, que tenía que ver con transformar toda esa bronca, todo ese dolor que nos generaba perder una niña, otra niña, otro niño más, y transformarlo en algo que de verdad queríamos para nuestros niños y seguimos queriendo y seguimos construyendo todos los días,
que tiene que ver con el acceso a poder jugar, con el acceso al espacio público. A Cintia la mataron porque estaba en la plaza, porque estaba por fuera de su casa para poder, nada, divertirse como cualquier niño o niña tiene ganas de hacer a esa edad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infancia digna, hablamos de un acceso al juego, al espacio público, un acceso a los conocimientos, lo que decíamos antes de la escuela, escuelas dignas, escuelas en condiciones, espacios donde el aprendizaje sea un espacio placentero. Para nosotros y nosotras, infancia digna es que todos esos niños y esas niñas, que todos nuestros niños y niñas del barrio puedan tener acceso a todas esas cosas. Desde ese año, desde el año en el que Cintia falleció, comenzamos a transformar y a resignificar todo ese dolor a partir de distintas instancias. Una de ellas tiene que ver con un festival que hacemos todos los años, en donde quizás lo que hacemos es transformar todo para que ese día todos los niños y las niñas vivan dignamente y que ese día sea como la fiesta de esos niños, ¿no? Y en esos festivales hay obras de teatro, y hay espectáculos, y hay comida, y hay merienda, y hay juegos, y risas, en donde esos días de verdad hay disfrute, y es lo que anhelamos todos y todas los que construimos esto, para que sea así siempre, ¿no? Para que la infancia digna, como decimos, sea para todas y todos todo. Infancia digna también implica el acceso a viviendas dignas, a salud digna. Cuando hablábamos de las características que tiene nuestro barrio, vemos que todas esos servicios, esas situaciones, esos lugares donde debería estar el Estado no existen, o existen de maneras muy poco dignas. Por eso también cada vez que nos sentamos a trabajar con los niños y las niñas, esta idea, porque la laburamos todos los años, la laburamos en el mes de marzo, porque es el mes en el que cumpliría años Cintia. Entonces, cuando nos sentamos a laburar con ellos y con ellas, surge todo el tiempo aquellas cosas que deberían ser pero no son, aquellos espacios del barrio que deberían existir y que no existen, o que existen de maneras que no funcionan para esos niños y niñas, ¿no? Quizás espacios públicos que no son espacios para ellos y ellas porque están ocupados por otras situaciones, o posibilidades de acceder a determinados espacios, pero que no todos pueden acceder a esos espacios. Entonces, la infancia digna como concepto incluye todas esas cosas, no solamente el juego, la alegría, el poder crecer libremente, el poder crecer, que no nos maten a nuestros niños y a nuestras niñas, y el poder tener acceso a todas estas cosas que constituyen una vida digna. Nosotras y nosotros sabemos que estamos trabajando con pibes y pibas a los cuales se les quiere imponer que bajen la cabeza, que no son nada, que no son nadie, que valen menos que un celular o que un par de zapatillas. Entonces, si nosotros pensamos que la sociedad del mañana tiene que ser construida por ellos y ellas, sabemos que no podemos esperar a mañana. Sabemos que nuestros pibes y nuestras pibas tienen que empezar a pensarse hoy, no solo como objeto de derechos, porque hemos dicho 1.000.000 de derechos que son vulnerados adrede en nuestros pibes y nuestras pibas, pero también como sujetos políticos y sujetos de decisión. Para eso generamos espacios en las escuelas, asambleas, en los grados, instancias donde nuestros pibes y nuestras pibas puedan sentarse a pensar qué quieren, qué les gusta, cómo organizarse para, desde lo más mínimo de jugar en un recreo y que no se lastime nadie, hasta una salida para festejar los cumpleaños, hasta pensar qué cosas quiero cambiar del barrio y cómo puedo aportar a hacerlo. Como también en espacios como este, como la Andariega, donde se prioriza la participación y el protagonismo de niños y niñas para construir esta casa, este hogar, como decía Sabri antes. Sí, también participamos de distintas instancias dentro y fuera de las escuelas en torno a la participación y el protagonismo, experiencias como el Congreso de los Pibes y las Pibas, experiencias como la caravana, o distintas experiencias que nos permitieron juntarnos entre distintos niños, distintas niñas, distintas organizaciones del barrio y pensar justamente qué barrio queremos frente al barrio que tenemos, ¿no? Volviendo a pensar las condiciones en las que se vive, ¿no? En la Villa 21-24, como poder pensar todas las cosas que estaría bien cambiar de este territorio
porque también son necesarias las voces de los niños y las niñas, porque traen muchísima información y muchísimas cosas que quizás a los y las adultas muchas veces nos falta. Entonces, considerar una niñez protagonista también tiene que ver con eso, con poder escuchar y poder hacer de esas propuestas hechos reales y concretos que puedan suceder y que puedan realmente concretarse. Y quizás para nosotras y nosotros construir una educación pública y popular que implica necesariamente apostar y aportar a las infancias dignas, ir generando el camino de lo que es una soberanía educativa y concebirse como maestros y maestras populares, además de pensar en laburar siempre una pedagogía feminista, es algo que necesariamente tenemos que hacer en las escuelas públicas. No podemos dejar ese espacio y tenemos que estar donde circula todos los pibes y las pibas de nuestro barrio. Pero sabemos que con la escuela solo no alcanza. Que si solamente nos quedamos en la escuela, es imposible generar todas las instancias que necesitamos para romper con las estructuras rígidas que a veces la escuela presenta. Por eso, un poco cuando planteamos una educación pública y popular en la escuela pública, estamos pensando en que a las paredes de la escuela hay que derribarlas, y que se las derriba tanto desde afuera, con un espacio como la andariega, golpeando desde afuera de la escuela, como también desde adentro, para que la escuela sea una organización social más del barrio y para que empiece a pensar que tenemos que participar activamente como comunidad en todo lo que planteé antes de las construcciones necesarias y en las problemáticas específicas que tiene el barrio como un actor más.